Saludos, mi nombre es Eduardo Crespo. Ustedes están viendo Voces y Sueños. Eduardo, cuéntenos de dónde nació, dónde fue su infancia. Y yo nací en lo que le llaman el puerto principal del Ecuador, que se llama la ciudad de Guayaquil. Está al borde, a la orilla del río Guayas, que es un río muy precioso y muy amplio. Y estuve en esa ciudad, mi ciudad natal, hasta los 16 años, cuando emigré con mi querida madre a Lawrence, Massachusetts. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, yo nací en el año 49 y vine para acá en el 66, o sea que vine a los 16 años y medio, casi 17. Y me eduqué en el Lawrence High School. Después fui al Northern Essex Community College, me gradué también con honores, gracias a Dios. En la Universidad de Massachusetts en Boston, de economista, también con honores. De ahí estudié en Northeastern University para una maestría en administración de empresas. Y fui a Holanda a estudiar comercio internacional. Tengo un diplomado del Banco Mundial, quien fue que auspició ese entrenamiento en CBI en Holanda. Cuéntenos de ese tiempo allá en Ecuador, Guayaquil. ¿Eran difíciles? ¿Cómo fue esa crianza suya allá? Sí, cuando uno es niño o cuando es joven, usualmente depende de la situación económica de la familia, depende de los valores de los padres, depende de la educación que gracias a ellos yo pude recibir. Para mí la vida era muy buena. Estudié en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón. La primaria la hice en una escuela privada también, que se llama Abdón Calderón. Y la vida era buena para mí, mis padres estaban juntos, contrario a lo que sucede hoy en la sociedad, que hay muchas familias, solamente un padre o una madre. Y estudié me estudié y me gustó muchísimo mi ciudad. Una persona, un joven a los 16 años, no se quiere mudar de su ciudad. No se quiere ir de sus amistades, de su entorno, de sus amigos, de su familia. Pero la vida determinó que nosotros tuvimos que mudarnos para acá. Y aquí estaban mi hermano y mi hermana Elena, que fue la primera Crespo, que se mudó para acá a Estados Unidos. ¿Hubo en algún momento de su niñez o juventud que le hizo soñar con la comunicación y los medios? Mire, en realidad no. En realidad mi carrera de comunicador, porque yo fui un comunicador y todavía comunico, pero en esa época nunca había entrado a un estudio de grabación, a un estudio de una emisora. Y para mí la vida cambió cuando vine para acá a Lawrence y me di cuenta de que no habían medios en español. No había televisión, no habían periódicos. Estamos hablando del año 66. Y yo empecé un programa que se llamó Caravana Musical Hispana en la emisora 1110 AM, que en esa época estaba en Salem, New Hampshire. Y de ahí seguí por 35 años. Pero recorriendo para su pregunta, dándole retro a su pregunta, yo nunca había soñado en mi carrera. Sí quería yo ser un hombre de negocios, porque mi padre sí lo fue. Y él siempre era orgulloso de ser y decir que él era su propio jefe. ¿Qué fue aquello más difícil para usted en los primeros años aquí en Estados Unidos cuando usted llegó? Bueno, todo inmigrante tiene su historia. La mía es de que yo llegué a un tercer piso en todo el centro de Lawrence, en el downtown de Lawrence. El idioma yo sí sabía gramaticalmente porque estudié, como le dije anteriormente, en
escuelas y colegios católicos y privados. Entonces sí incluían inglés como parte del currículum estudiantil. Pero claro, la pronunciación mía era deficiente, porque allá en Ecuador, ahora la gente habla mucho más inglés en todos los países del mundo que antes. Y la nieve, el frío, de haber dejado a mis amistades, a mi padre allá y todas las experiencias juveniles y venir a un lugar totalmente diferente, en todo sentido. Fue lo que le llaman el immigrant shock, el choque emocional de los inmigrantes. ¿Pensó en algún momento rendirse y devolverse? Lógico, claro que sí. A los 17, 18 años, yo creo que todo el mundo tiene aspiraciones en la vida. Y para mí, yo nunca era de esas personas que había dicho, ay, me quiero ir a Estados Unidos, porque nuestra situación económica era buena. Mi padre tenía un negocio, yo me educaba bien, nosotros estábamos bien económicamente allá. Entonces venir para acá y no tener un carro en esa época y trabajar en una fábrica, yo nunca había trabajado en nada. yo era un joven mantenido. Eso, claro que fue algo bastante impactante para mí, ¿no? Ir a lavar ollas y platos y todo eso en una cocina de un hospital los fines de semana, de 12 a 8 de la noche. Los fines de semana, cuando los otros muchachos de mi edad andaban en la playa, andaban con sus amigas y yo tenía que trabajar. Entonces ese gran cambio, por supuesto que me impactó, pero Dios me guió y con los valores que me dieron mis padres, yo fui un excelente alumno. Desde el high school, desde la secundaria, hasta que me gradué en las universidades. ¿Sabe usted cuál era el porciento de hispanos aquí en la comunidad de Lawrence para esa época? Estamos hablando de los años 60. Nosotros éramos en el año 66. Nosotros éramos 5 hispanos. ¿En todo Lawrence? No, 5 latinos en el Lawrence High School. Solamente. Estudiantes, 5. Y ahora es un 90%. ¿Okay? Me recuerdo que en esa época éramos contadas las familias. Los puertorriqueños fueron los que primero vinieron por acá. Después vinieron ecuatorianos, yo soy de Ecuador, ecuatorianos, dominicanos, centroamericanos. Pero en esa época éramos una minoría grandísima, o sea, una minoría. Y eventualmente las otras etnias, los irlandeses, los italianos, los griegos, los franceses, se mudaron de Lawrence porque Lawrence es la ciudad de los inmigrantes. Y si uno lee la historia, yo les sugiero que ustedes visiten el Lawrence History Center para que vean que cada cierto tiempo hay una inmigración y emigración. Inmigración es cuando uno viene a una ciudad o a un país o a un pueblo o lo que sea. Y emigrar es salir de ahí. De que han habido épocas en la historia de Lawrence y ahora es la época del latino. ¿Qué lo motivó a usted a trabajar por la visibilidad del latino en esta comunidad? Bueno, casualmente porque a mí me inculcaron altos deberes cívicos en mi vida. O sea que cuando yo soy muy ecuatoriano y soy nacionalizado americano, pero yo no soy americano, yo soy ecuatoriano, que para mi bienestar y por mi familia me nacionalicé, pero a mí me tomó más o menos 40 años el yo hacerme americano. Yo tomar la ciudadanía. ¿Por qué? Porque me parecía que yo quería morir como ecuatoriano, solo como ecuatoriano, por mi deber cívico.
Cuando yo ya me nacionalicé, fue después de haber vivido en Ecuador. Nosotros nos regresamos a Ecuador a vivir por 7 años. Y por un asunto familiar tuvimos que regresarnos. Pero yo le indico a Aldrin que desde que llegué a Estados Unidos, desde que estaba en el Lawrence High School, siempre tenía esos deseos de regresar. Tuve hasta que encontré a mi querida novia, Laura Guerrero, y con ella estamos casados ya 56 años. Entonces encuentro a mi diamante en el camino, a mi diamante en el camino, y ahí se me quitaron todas las ganas de regresar. Me llegó el amor a mí y a ella también, entonces hemos hecho una familia de 3 excelentes hijos y 9 nietos. 6 hembras y 3 varones. No, 6 varones y 3 hembras. Así que el apellido Crespo va para largo. ¿Cómo nace Latin Hit Parade y qué significó ser pionero con el primer programa radial en comercial y en español? Claro, y en español. ¿Qué significó para usted eso? Bueno, miren, nosotros, cuando digo nosotros, siempre hemos tenido colaboradores, hemos tenido amigos, y había un señor que en paz descanse que se llamó Fermín Luna, un gran locutor. Y cuando yo estaba en la Universidad de Massachusetts, escribí una tesis de honor. En inglés le llaman Honors Thesis. Y el tópico de ese estudio fue la comunicación étnica en el Valle del Merrimack, que comprende una sección de la parte noreste de Massachusetts, y las ciudades principales son Lawrence y Lowell. Entonces empecé ese programa porque no había aquí prácticamente un medio de comunicación. No había una manera de comunicarse. Me encuentro con Fermín Luna y le digo: oye, Fermín, yo he hecho un estudio y encuentro que existen representaciones de varios idiomas en la radio, pero no en español. Entonces, mientras hacía el estudio, me entrevisté con los gerentes de esas emisoras. Y eventualmente regresé donde ellos y solo un gerente general de la emisora, me dio la oportunidad de venderme media hora por 13 semanas. Y yo terminé en 2 emisoras con 45 horas a la semana. Y nuestras producciones fueron totalmente familiares. Ahí no se insinuaban temas de adultos, porque esos eran programas de familia. ¿De qué trataban ese programa? Nosotros lo que hacíamos era divulgar mucha información positiva. Exacto, para la comunidad. Para que las personas de ahora tengan una idea. Los recursos que habían en la comunidad. Recursos, cuáles organizaciones existían, qué hacían cada una de esas organizaciones, contactos telefónicos para personas, para trabajadores sociales, organizaciones que apoyaban al inmigrante, si la persona estaba buscando un lugar donde vivir, si estaba buscando trabajo. Le digo que hasta una de nuestras productoras, la profesora Fifi García, en una entrevista que le hicimos a un ejecutivo de un programa de viviendas, le dije a este señor: mire, aquí le tengo la primera aplicante para ese programa, la señora Fifi García, quien fue locutora conmigo. Y hoy en día ella me agradece que de ese show le debe, porque ella tiene su propia casa desde esa época. Entonces nosotros teníamos y siempre lo mío es un acondicionamiento social. ¿De qué? De progreso, de lucha, porque hay que luchar. Para triunfar hay que luchar.
Y en ese sentido, siempre hemos tenido, y tengo honestamente y honradamente, un comportamiento nítido. Yo voy con la ley, pago mis impuestos, no tengo un ticket, no tengo nada. Así que estoy bastante libre, que yo sepa. Que yo sepa. ¿Cómo era ese Lawrence de esos 66? Bueno, Lawrence era totalmente diferente porque eran otras culturas. La cultura que más influyente era en el área donde yo vivía era la cultura italiana, con los mercados, con las bodegas que le llaman ahora. En ese momento le llamaban markets. La Tripoli Bakery está todavía ahí. Esa tiene Es bastante vieja entonces. bastantísimos años. Pero todo el barrio cambió. Todo el barrio cambió porque empezaron a inmigrar las personas. En esa época no habían, por ejemplo, misas en español, porque habíamos muy poca gente, ¿no? Muy pocos latinos. Después se empezó a hacer una misa en Holy Rosary, donde íbamos nosotros, y de ahí empezaron las otras iglesias. Era bastante fácil el aprender el idioma inglés, porque tenía que fajarse, si usted iba al banco, no es que buenos días. Good morning. Tenía que saber el good morning. Tenían que saber el good morning. Claro, por lo menos. Sí, y de ahí había una cosa. O progresaba o se quedaba. Con quedarse no quiero decir que la gente no ha vivido bien, sino que para mí el triunfo académico fue parte de mi vida, ha sido parte de mi vida. Para otras personas el tener dinero es lo que lo motivan, para mí no. Tampoco soy pobre, porque tengo mi negocio, y un negocio bueno. Pero lo que le digo es que mientras otros jóvenes de mi edad tenían unos carros lindos, carros buenos, se vestían mejor que yo y tenían dinero en el bolsillo y todo eso, yo trabajaba un part-time ahí en el hospital. Y para mí, estudié. Y ese fue mi camino al éxito, el estudiar. Eso sería una parte que el joven de ahora debería de entender. Muchas veces los libros son el verdadero viaje que te llevará no a cualquier parte del mundo, no, a cualquier universo y a cualquier otro mundo. Exactamente. Hoy en día los jóvenes tienen una facilidad enorme por lo que se llama los teléfonos móviles o celulares. Usted se educa a través de eso. Usted necesita una laptop, una computadora, que hoy en día, mire, hasta en $150 nuevas. Las he visto. Y usted puede venir a la Biblioteca Pública de Lawrence o en cualquier sitio donde tenga acceso a Internet, y usted puede hacer su autoestudio. Ahora hay que tener una disciplina bárbara, ¿no? Una disciplina bastante intensa para usted poder lograrlo. Y también existen otras oportunidades, como el Northern Essex Community College, de donde yo me gradué. Ellos están dispuestos a ayudarlo, a apoyarlo. Así no sepa mucho inglés, hay cursos para que usted aprenda el idioma. Y usted puede ahí hacer una carrera de 2 años y usted puede seguir progresando. Puede ir a una universidad de 4 años. O si usted quiere una carrera de lo que le llaman los trades, las personas, por ejemplo, los electricistas, plomeros, carpinteros, que en nuestros países no son bien pagados. Sí. En nuestros países no son bien pagados, pero aquí es un profesional. Aquí ellos son profesionales y ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Usted recibió proclamaciones en el Senado, en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo usted se sintió? No, muy halagado, o sea, muy reconocido. Y ¿Fue uno de los primeros de aquí de la ciudad? ¿Y por qué fue reconocido?
Bueno, fuimos reconocidos porque ese fue el aniversario, el 20º aniversario de Latin Hit Parade. Y se lo dediqué eso yo a mi equipo, honestamente, a mi equipo, porque nosotros tuvimos hasta 5 locutores. Y fue muy, sí, fue muy bonito, fue muy lindo. Hicimos una fiesta grandísima aquí en Lawrence. Se llenó ese lugar de aplausos, se llenó de gente buena, gente linda, gente que había participado en el programa, gente que escuchaba el programa. Teníamos una fanaticada muy buena, gente noble, gente buena. Y fue una sorpresa para mí, pero Dios lo quiso así. Entonces sí, recuerdo esos momentos. Había un nightclub aquí que se llamaba el Scorpio Nightclub, en la Jackson, y se llenó. Ahí cabían como 600 personas. Fue muy bueno, ese fue un homenaje al esfuerzo y a la comunicación en español en Estados Unidos, y específicamente en esta área. Eso es lo que fue. Claro que fue para Latin Hit Parade, pero eso fue para toda la gente, para todas las personas que nos llamaban a hacer preguntas, que nosotros entrevistábamos. Entrevistamos a candidatos a presidentes de otras naciones, entrevistamos a senadores, a diputados. ¿Cómo cuáles de otras naciones? De la República Dominicana, al doctor Salvador Jorge Blanco. Oh. Lo entrevistamos y él me invitó al cambio de mando de él y estuve en el Palacio de Gobierno con él. No hay muchas otras actividades que hemos hecho, muchas otras. Entre tantos reconocimientos que ha recibido, ¿hay alguno que tenga ese valor sentimental especial para usted? Uno de ellos. Sí, de los reconocimientos, el que me dieron hace 2 años, en el año 2023, la Administración de Negocios Pequeños, que es más conocido como SBA o Small Business Administration, me otorgó el premio de negocio minoritario. No voy a decir el mejor porque suena muy pomposo. Como decir, un negocio el más exitoso de Massachusetts, negocio minoritario. Y habían 250 personas que habían sometido recomendaciones. Y yo salí el ganador de eso hace 2 años. ¿Y por qué lo tiene tan especial? ¿Por qué lo siente tan especial? Porque es un reconocimiento de una entidad federal gubernamental de los Estados Unidos. Un inmigrante que vino aquí a los 16 años. ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a llegar a ese nivel? Porque mucha gente puede decir que una entidad privada que le dio este reconocimiento y otro. Y es perfecto. Pero para mí el ser reconocido por el Small Business Administration fue una cosa grande. Y también eso originó en que me publicaran un artículo de página completa en el afamado periódico que se llama Boston Business Journal. El Boston Business Journal. Yo le voy a dar una copia de eso para que vea. Así que quisiera yo ofrecer estos reconocimientos y todo a mi novia eterna, como yo le digo a ella, a Laura Crespo, y a mis hijos, mis 3 hijos. Edward Richard, Jaime y Hugo Crespo. Ellos, mi familia más íntima, y de ahí vienen mis 9 nietos, que los adoro mucho. ¿Qué impacto tuvieron estos premios en su carrera y como ser humano? Sí, es un motivador, claro que es un motivador, pero al mismo tiempo no es que uno se quede en la cima del éxito, que uno como que se sienta tan importante, como que uno es mejor que otro. Yo soy una persona muy humilde y yo comparto lo mío con la gente, comparto lo mío dando discursos, dando charlas. Me invitan a las universidades a exponer temas, a acercarme a la juventud,
motivo a las personas, soy mentor o como se dice más en español, un motivador, un consejero de negocios, consejero de carreras. Y lo hago por el amor al prójimo, porque eso es lo que uno debe hacer. De seguro escuchó muchas historias en su programa. ¿Cuál fue esa que más le tocó, aquella que fue más conmovedora para usted? Si lo recuerda. Sí, bueno, tuvimos una increíble cantidad de situaciones y cosas así. Algo que me llenó el alma fue cuando la profesora Fifi García, que ella estaba liderando un coro de niños, y ella trajo a ese coro de niños y niñas a la emisora, y tuvimos, la gente que nos escuchaba, tuvieron la primicia de escuchar un coro de esos niños cantando aguinaldos de Navidad. Que eso, ¿cuándo se oye hoy en día? No creo que se oye, no sé, no puedo decir que no se ha oído otra vez, pero eso me enterneció mucho. El ver a los niños, el saber que sus padres los estaban escuchando, que estaban grabando, de que ellos habían venido a una emisora, que los recibimos con cariño, que les hicimos dar ánimo para que sigan estudiando y todo lo demás. Eso fue para mí muy conmovedor. ¿Qué papel usted cree que jugó la radio para la época en esta comunidad hispana, en ese conglomerado humano hispano dentro de una nación totalmente americana para esa época? ¿Cuál cree usted que fue ese espacio? Bueno, en esa época después ya empezó el periódico El Mundo. El Planeta empezó después. Ya empezaron a los canales de televisión, de cable tuvieron ya sus programas en español. En otras palabras, fue lo que le llaman el efecto del dominó, que una fichita viene y la va tumbando a la otra y se va expandiendo el asunto. La comunidad vino aquí de una manera acelerada, una manera grande. O sea, cuando uno ve las estadísticas, los datos demográficos de la comunidad entre los años 80 al 2000, un aumento increíble de la población. Bueno, ¿por qué? Por las situaciones económicas, las persecuciones políticas por el no sentirse seguro, por las familias pedir asilo político. Y de esa forma, como ya había aquí una comunidad y otra, ojo, estamos a 4 horas en carro de Nueva York. Entonces, mucha gente que vinieron a Lawrence no vinieron directamente de San Juan o de Santo Domingo de otras ciudades importantes. Vinieron de diversos países porque ya estaban aquí familiares. Y en esa época pagaban, créame que pagaban $200. Si usted recomendaba a alguien, le daban empleo y esa persona se quedaba en ese empleo por mínimo 6 meses. Pagaban. ¿Ok? Así que todavía había un gran auge dentro de las textiles. Lawrence era, y bueno, ahora ya no tanto, pero Lawrence era una ciudad tradicionalmente de manufactura. Bueno, fue creada con ese criterio, una ciudad industrial. O sea que los empresarios y los terratenientes crearon estos edificios de 3 pisos para que vivan los trabajadores. Sí. Por eso es que existe Lawrence. Ellos vivían en Andover, en North Andover. Methuen también. Sí. Hasta cierto nivel, pero mucho dinero en Andover. North Andover. Yeah. También, Andover y North Andover. Yeah. Pero que esa migración de estas compañías, la gente ha confundido un poquito, que creen que fue por aquel boom chino.
pero anteriormente ya estaban comenzando a emigrar también por el cobro de los taxes y comenzaron a buscar dentro del mismo Estados Unidos otros estados que no cobraran tantos taxes. Claro, se fueron a las Carolinas. A las Carolinas. Algunas, sí, Carolina del Norte y Carolina del Sur. O eventualmente el mundo se globalizó. Uh-huh. Y entonces cuando uno está hablando de una economía globalizada, una compañía aquí en Lawrence o en Massachusetts o en cualquier parte compite con el mundo entero. No compite con el de la esquina. Porque si usted manufactura zapatos, ejemplo, y se inunda de importaciones de la China, que un zapato aquí para que en una fábrica le puede costar, vamos a decir, sus $15 en hacerlo, un par de zapatos. En la China vienen a 5. Y ahora, claro, quizás no son de la misma calidad. Aunque ha quedado todavía la misma manufactura de New Balance, que todavía está aquí desde esos años también y se ha mantenido acá. Sí, hay compañías que logran crear una marca mundial. Uh-huh. New Balance es una marca mundial. No es de Estados Unidos, claro. Es de Estados Unidos. Es de Estados Unidos. Pero estamos hablando ya de un segmento que gasta mucho dinero, porque eso más es un segmento para la juventud. Uh-huh. Y eventualmente la gente más adulta, que los jóvenes de 20, 25 años, todo el mundo usa los famosos sneakers. En Ecuador le llaman zapatos de caucho. ¿Cómo le dicen en Dominicana? Tenis. Los tenis. Los tenis. Entonces los tenis es una constante evolución de investigación, de apoyo al pie, al cuerpo, de tener productos más naturales, de el diseño. Los diseños son fabulosos. Sí. Los diseños son fabulosos. Entonces lo que hacen los chinos en general es copiar. Copian, pero las marcas, Nike, marcas famosísimas, Adidas, New Balance, uh-huh. Reebok, son marcas mundiales. ¿Cómo lo enfrentó usted para la época esa barrera lingüística y esa parte de que la gente no cree mucho porque nunca había escuchado nada en español? ¿Cómo pudo enfrentar todo eso? Bueno, hay que tener decisión. Decisión, compromiso, constancia, autoestima, no doblegarse. Yo lloraba a veces, claro, como hombre, ¿no? Dicen que el hombre no debe llorar, esa es la mentira más grande. Extrañaba yo, antes de conocer a Laura, extrañaba yo a mis amigos y todo lo demás. Pero yo estudié de mañana, tarde y noche. Mientras yo estudiaba durante el día, me inscribí en la escuela nocturna, cuando no trabajaba en el hospital. Y me dio un compromiso. Me convertí fanático del aprendizaje del idioma. Yo andaba por todas partes con un diccionario, me recuerdo de la Universidad de Chicago, y andaba con papelitos como este, en donde yo tenía en un lado tenía español y en el otro lado lo tenía en inglés. Y les decía a mis amigos, say it, como que diga. Pero no se dice, lo correcto es pronounce it. Bueno, ahora yo ya sé, pero en esa época yo le decía say it. Entonces ellos, los americanos, pues me decían, escuchaba y yo lo escribía como sonaba en español. Y todos los días, 7 días, donde yo trabajaba, llevaba mis papelitos y llevaba mi diccionario. Y lo aprendí con decirle que salí muy bien. ¿Aprendió algunas lecciones de los errores y los tropiezos que tuvo en el camino? Bueno, sí, el asunto es de no doblegarse, ¿no? O sea, todo el mundo tropieza, tiene baches en el camino. Lo que siempre evité es acercarme a un precipicio. Porque uno debe de... yo tuve un padre, un sacerdote, donde yo estudiaba en el Colegio Cristóbal Colón de Guayaquil, Ecuador, el famoso Padre Bota, y este señor había sido campeón de boxeo de pesos completos en Italia.
y en un enfrentamiento prácticamente casi lo matan, el otro boxeador. Y ahí se convirtió a ser sacerdote. Y él nos decía en una ocasión que hay que saber cuándo quedarse en la lona y cuándo pararse. ¿Qué quiere decir eso? Uno tiene que saber qué batallas uno puede ganar y no meterse en una batalla que uno no puede ganar. Ahora, el civismo por el derecho de los latinos, eso es lo que me apasiona. Eso es lo que, para mí, además de mi familia, además de mi negocio, el abogar por el derecho y el reconocimiento de los latinos es lo que me motiva diariamente. ¿Se ha avanzado o se ha detenido o en qué lugar estamos ahora mismo en cuanto a ese derecho como latino en los Estados Unidos? Bueno, comparado a donde estábamos cuando yo vine por aquí, esto es utopía. Esto es lo máximo. Tenemos representantes estatales, tenemos alcaldes, tenemos concejales, hay senadores en el Senado de los Estados Unidos, tenemos representantes federales. Pero en este momento hay una persecución política, hay una persecución social. Y nosotros los latinos tenemos que escribir y contar nuestra propia historia. Ese es el problemita. El problemita es que el latino, muchos latinos, el sistema les ha hecho creer que no son inteligentes, que no son exitosos, que no pueden, que esto no es para ellos, que ellos deberían de regresarse a sus países, tengan su ciudadanía americana o no. Entonces tenemos que enraizarnos más, tenemos que unirnos más en contar esa historia del éxito de los pioneros y de la gente que está progresando en el país, en servicios sociales, en las artes, en la ciencia, en el negocio, en los negocios, en la educación, ingeniería, innovación, la salud. En tantos, los latinos ya tenemos poder. No tenemos el poder que deberíamos de tener por nuestra propia culpa. Porque el sistema americano es de competir. Este es un país capitalista. Y en el capitalismo es, como lo dijo Charles Darwin en su estudio que hizo en las Islas Galápagos de Ecuador, en su famoso libro, El origen de las especies. Él lo dijo. Él cree y él escribió y descubrió la supervivencia de las especies. Cada especie, cada nacionalidad, cada persona, cada individuo tiene que luchar por sus derechos. Y en conglomerado tiene que ejercer esa fuerza. Por eso es que tenemos ya personas que tienen sus hogares, sus casas, sus negocios. Antes eso no había. Antes todo latino era un obrero. Todo latino era un obrero prácticamente. Ahora ya no. Ahora tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos ingenieros, arquitectos, trabajadores sociales, médicos. Entonces, eso es. Lo que pasa es que no debemos dejarnos llevar por esa influencia de la famosa palabra minoría. Minoría. Minoría significa menos. Y yo no me considero una minoría. No, yo me considero un ser humano ecuatoriano que se nacionalizó en Estados Unidos, pero yo no me considero una minoría. Y mi compañía jamás se inscribió como una compañía minoritaria, por orgullo propio. Yo he hecho mi negocio por ser un negocio bueno de calidad.
pero no porque somos latinos. Del asunto del idioma, mire, del asunto del idioma. Dicen que un idioma aquí en Estados Unidos se pierde en la tercera generación. Tercera generación. La gran diferencia es que ahora hay la maravilla de las maravillas que se llama el World Wide Web, o lo más comúnmente mencionado, la Internet. No es el Internet, es la Internet porque es una red. Y como le mencionaba anteriormente, nosotros podemos conversar con nuestras familias de donde uno venga, inmediatamente. Podemos vernos, podemos reírnos, podemos conversar con la abuelita, podemos escuchar música latina, podemos ir a un restaurante latino que nos guste, celebrar con los latinos. O sea, ya hay comunidades entre comunidades. Ahora, yo no sugiero que el latino se encajone, se encasille, se meta en un hoyo, en un hueco, y esté solamente con los latinos, porque eso es muy limitante. Si estamos en Grecia, hagamos como los griegos. Hay un dicho que dice, when you are in Rome, do as Romans do. Yeah. Una cosa es asimilación, lo otro es aculturamiento o integración. Asimilación es cuando uno pierde los contactos, pierde todo lo que significa su cultura nativa. La integración o aculturamiento significa el no olvidarse de sus raíces, ser bilingüe, ser bicultural y tener ambas culturas como parte de su ser, de su forma, de lo que usted quiere ser para el prójimo, para usted mismo, para su familia, todo lo demás. Así que a todas esas personas que tienen hijos, que tienen nietos, cuando lleguen a su casa, háblenle en español, traten de hablar en español para ayudarlos. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Preservar la lengua de Cervantes. Exactamente. Y añadirla de Shakespeare. Añadirla de Shakespeare. Claro, porque cuando el niño aprende ambos idiomas, hay una revolución en ese cerebro formidable que le servirá, pero mucho, bastante en el futuro, incluso al adulto. Hay estudios que corroboran esto. La persona que ha logrado y que ha tratado y sigue estudiando y sigue aprendiendo dos o más idiomas, la capacidad intelectual, la capacidad de desarrollo intelectual se amplifica, se expande. Y sí, a toda edad. Por eso es que dicen que nunca es tarde el aprender. Si le tocara empezar de nuevo, ¿haría algo diferente o mantendría el mismo ritmo, el mismo rumbo que hoy tiene? Me siento muy afortunado de la vida que he tenido y que sigo teniendo. Yo no cambiaría. Honestamente, no envidio a nadie. Tengo una familia maravillosa. Tengo una muy buena salud. Amo y soy amado. Entonces, con esos valores y con esa forma noble de yo vivir, noble, digna, justa, honesta, no, yo no quisiera cambiar. Otra persona diría, yo quisiera ser millonario, yo quisiera tener 20 casas, quisiera tener 10 carros. A mí el dinero no me hace. A mí lo que me hace es qué yo puedo hacer por mí, por mi familia y por la comunidad. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Cómo usted ve la radio el día de hoy aquí en la comunidad? O, bueno, ya podríamos decir en todo New England, porque
ya hay más radios. Para esa época del 66, ¿cuántas emisoras habían acá? Bueno, había casi prácticamente las mismas emisoras, ¿no? Porque hay un número limitado de frecuencias. Oh, aquí es limitado. No hay un número, o sea, es limitada. Ah, ok. Porque la frecuencia, ¿cómo le llaman eso? Hay un nombre. Tiene un nombre, sí, como que el límite radial Sí, el límite de frecuencias. Hay un límite de frecuencias. Todavía están. Todavía Lo está. único que el formato han cambiado. Algunas son todas en español. Otras han cambiado de diferentes géneros musicales. Hay otras que se han convertido en emisoras de noticias. Pero hoy en día sí, él es un campo muy competitivo. La radiodifusión como medio de información, como medio comunitario, tiene un papel excelente porque uno de los medios más inmediatos para anunciar cosas y todo, bueno, además de los medios sociales, ¿no? De social media. La social media. ¿Cuál es su opinión de además de eso? De la social media ahora también. Bueno, la social media se ha convertido en la forma de comunicación de todo el mundo. De todo el mundo. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado. Esta democratización podría ser peligrosa. Bueno, si no hay un control, particularmente tengo miedo por los niños y las niñas. Porque si usted no controla como adulto lo que su niño o niña puede ver en estos medios, que muchos son pornográficos, muchos son mentiras, son charlatanes, que crean juegos para que estos niños, entre comillas, se diviertan. Pero hay un trasfondo de maldad. Por eso es que existen muchos casos de criaturas que han sido engañadas y de repente son para asuntos sexuales y asuntos perversos. Lo otro es de que no crea todo lo que usted ve en la web. No crea todo lo que ve, porque y también hay mucho, además de la corrupción moral, ¿ok? Hay la corrupción delictiva, de que le roben sus datos, de que se le lleven el dinero que usted tiene ahorrado, le roben su identidad, obtengan tarjetas de crédito a su nombre sin usted saber, y le mandan los famosos scams que son maneras de que la gente se robe su dinero, son estafas. Y hay que tener mucho cuidado. Pero en el lado positivo, sí hay redes, como LinkedIn. Hay gente que lo llama LinkedIn, porque se escribe LinkedIn, pero es LinkedIn, donde yo pertenezco. Y eso es gratuito y es para personas profesionales, para gente de negocios, que quiere vincularse con otras personas en su rama y es de todo el mundo. Entonces, si usted quiere hacer relaciones comerciales con República Dominicana o con Puerto Rico, con cualquier país que sea, usted puede entrar a LinkedIn y ahí usted se va a ir vinculando con personas con quien usted puede hacer negocios, puede aprender, puede aconsejar y amplificar su conocimiento, ampliar su conocimiento en la rama en que usted se desempeñe. ¿Cómo a usted le gustaría ser recordado por la comunidad hispana en todo Massachusetts, diríamos en New England, Nueva Inglaterra? Como parte de un movimiento que evoluciona, como parte de un movimiento, como un soldado, no como un general ni nada de eso. Porque la humildad, como le he repetido 3 veces ya, es una de mis características personales. De ese movimiento que motiva, que inspira, que lucha,
que defiende el honor de los latinos. Yo he tenido entrevistas y debates, he tenido yo, con americanos. Y siempre uno tiene que creer en sí mismo. Ahora hay que ser sólido, porque si no es sólido lo parten. Y de esa forma uno siempre cuidar su imagen personal, su imagen profesional. No solamente decir, sino hacer, vinculándose con personas que estamos en la misma onda, de vigilar por el bienestar de la comunidad. ¿Todavía tiene sueños, todavía tiene proyectos que aún desea desarrollar? Sí, o sea, la vida evoluciona y hasta que tenga mi mente clara, por supuesto, que tenga la energía, seguiré abogando y seguiré creando cosas. Por ejemplo, yo hace 6 meses creé el Latino Achievement Recognition Initiative. Latino Achievement Recognition Initiative. LARI, L-A-R-I. ¿De qué trata eso? Eso es una campaña de abogacía, campaña nacional de abogacía, casualmente para enfatizar, para que la comunidad en general, no solamente la comunidad latina, sino la comunidad, los ejecutivos, los gobernantes, los maestros, los empleados públicos, los ciudadanos, los residentes, los inmigrantes, para que todos nosotros en unísono enarbolar la bandera de la hispanidad, la bandera de la contribución nuestra a este país, porque tenemos que ser reconocidos por ese país, por este país, sin aislarnos, como dije, sin aislarnos, pero sí que se reconozca, porque eso nos va a dar más esfuerzo, más fuerzas para que nuestros jóvenes sigan estudiando y sigan progresando, para que los comerciantes tengan más negocios, para que las escuelas tengan una mejor educación para los niños. Y en ese sentido, eso es lo que me motiva. Esta iniciativa fue adoptada ya por Telemundo, por la ciudad de Lawrence, por el Northern Essex Community College y por muchas otras organizaciones que se van a ir uniendo poco a poco, porque esto es una responsabilidad cívica de nosotros. Esto no es un negocio para mí, es un proyecto nuevamente de reconocimiento de los latinos. ¿Qué le diría usted al joven Eduardo si se lo encuentra en este momento? ¿Qué usted le diría como joven? Que sería un comunicado entre el joven de ahora, a esos jóvenes y a ese joven Eduardo que llegó aquí en el 66. Que trabajando honestamente, siendo un visionario, teniendo una guía, una pauta, teniendo deseo de triunfar, definir qué es lo que es el triunfo para uno, qué es lo que es el éxito. Cada uno es un mundo diferente, pensamos muy diferentes. Y de esa forma yo creo que ya a mi joven edad, sí me siento muy complacido, honestamente. Me siento muy complacido, pero siempre recuerdo y le comunico esto a mis nietos y a los jóvenes con quienes yo hablo y todo lo demás. Siempre trato de motivarlos, porque hay jóvenes que son extremadamente inteligentes, pero no tienen esa oportunidad. Porque ahora hay muchos latinos, antes no había. Entonces ahora hay mucha más competencia que antes. ¿Ve? Porque hay muchos de nosotros, sabemos muchos de nosotros. Pero sin embargo, creo que también
los padres tenemos mucho que influir. Los padres. Día a día, eso es un sacrificio. Y felizmente a mí mis padres me educaron bien. No solamente académicamente en las organizaciones educativas donde yo fui, pero también en el hogar. Siempre me hicieron creer que yo era inteligente. ¿Ah? Es que es verdad. Le hicieron creer. ¿Ah? Le hicieron. Bueno, mi hermano, hay estudios. El psicólogo Sigmund Freud hizo estudios donde él hizo casos, él estudió casos que donde se separaron un grupo de dos grupos de niños. Y en el un grupo los motivaban, los aconsejaban, los hacían creer que ellos eran inteligentes, que cada cosa que hacían los alababan, que esto y esto. Y en el otro grupo, que habían hecho mal, no motivándolos, sino mucha disciplina, y que mucho esto, y que el grito, y que el esto, y que ni sé cuánto. ¿Cuál de los dos grupos resultó exitoso en unas pruebas al final? El grupo en donde se los motivaba, se los aconsejaba, se les daba ese estímulo educativo, estímulo intelectual, y en cambio los otros pobres niños no progresaban porque eran castigados. Todo el tiempo. La mayor parte del tiempo, y no se les daba esas herramientas psicológicas para que progresen. Entonces, sí, yo he sido bendecido por eso, porque he tenido, no es que me han llegado las oportunidades, yo he tenido que fajarme fuertemente y con una convicción de que yo sí puedo y que yo sí sé, y de unirme con equipos, de unirme con personas, con mis hijos que me han ayudado en diversos proyectos y todavía lo siguen haciendo, con amigos íntimos que tengo aquí en Lawrence, que me han ayudado de muchas formas. Yo agradezco, soy una persona agradecida. Y me gusta agradecer. Al cierre, si quiere decir algo mirando esa cámara, Ya. ahí puede decirlo. Ok. No hablamos nada de la compañía. Hágame una pregunta de en qué negocio estoy hoy. Hispanic Market Solution. Sí, esa es. Okay. Vamos a hacerla con esta cámara. Okay. Veo que usted tiene una compañía. ¿Es nueva o la tenía anteriormente? La que se llama Hispanic Market Solution. Hispanic Market Solution. Sí, esa la empecé yo cuando regresé de Ecuador, que nos fuimos a vivir allá por 7 años. Hispanic Market Solution es una compañía de servicios publicitarios, de mercadeo, primordialmente para atraer a empresas medianas y empresas grandes, aquí americanas, para que entiendan cómo es que funciona el mercado latino, para que hagan acercamiento y sean buenos vecinos, lo que le llaman community engagement, el que sean buenos vecinos, para que hagan negocios con los latinos, para que sean parte de nuestras comunidades, para que empleen no solamente a niveles inferiores, sino a niveles superiores, ejecutivos, nuestra gente. Y Hispanic Market Solution tiene excelentes colaboradores, excelentes consultores, y lo que hacemos es crear campañas publicitarias en radio, televisión, periódicos, revistas, social media, digital media, en 5 idiomas. Tenemos en brasilero, en el idioma criol haitiano, en khmer para los cambodianos, en vietnamés para los vietnamitas y en chino mandarín, lo que le llaman Mandarin Chinese. Somos una compañía virtual, gracias por la pregunta, y
nosotros contribuimos a través de Hispanic Market Solution, hacemos trabajos pro bono, que significa no pagables, para ayudar a la comunidad. Y lo seguiremos haciendo. Bueno, muy agradecido por esta entrevista, muy noble, muy amable. Le agradezco al señor Aldrin Santiago, quien es el mentalizador, productor y director de Voces y Sueños. Y él es el propietario de Culmine Media Group. Muchas gracias. Se despide Eduardo Crespo, con mucho cariño.